Buenas, buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de mi canal. Hace rato que no venía con estos videos largos, pero bueno, finally estamos acá. Y el día de hoy vamos a hablar sobre este tema que ya había compartido la vez pasada, sobre el episodio que hice de la década de los 20, de esos cambios que pues yo misma en mi propia experiencia de vida he tenido y lo que muchas personas nos dicen que deberíamos estar haciendo versus cómo es en realidad. Entonces, siguiendo esta secuencia, esta serie, el día de hoy les voy a hablar un poco más de cómo podemos transitar durante estos cambios estas emociones que vienen con este tipo de experiencias, que son ansiedad, frustración, ese miedo al que va a pasar, al que, qué pasa si me arriesgo, qué pasa si no me arriesgo, y cómo, mientras estamos pasando por estas experiencias que son inevitables, podemos regular nuestro sistema nervioso. Así que este episodio es para ti, especialmente si estás sobrepensando todo, si te sientes mentalmente agotada y físicamente también, y como si nunca pudieras realmente descansar. Puede ser que tu sistema nervioso esté regulado. Así que hoy te voy a enseñar estas herramientas que yo misma he también aplicado en esos momentos de transición y de cambio, donde siento estas emociones que te comenté que son completamente normales y cómo, a pesar de que las estoy sintiendo, puedo aplicar estas herramientas y poder volver a regular mi sistema nervioso o fuerte. Y para esto vamos a tener que aprender la razón de por qué estás sintiendo estas cosas. Entonces también te voy a dar una explicación mucho más amigable, no tan científicamente con palabras tan técnicas, para que tú también entiendas por qué nuestro cuerpo está reaccionando de esta manera. De tal forma que así puedas comprender y de cierta forma aceptar el por qué es tan normal que estés sintiendo esto que estás atravesando. Creo que es algo que también poco se habla, la forma en cómo a veces sentimos estas emociones. Podemos llegar a pensar que somos los únicos que estamos atravesando como por esta situación, pero créeme que la mayoría de personas cuando está en estas etapas de decisiones grandes, de cambios significativos, pueden sentir estas emociones y es muy, muy normal. Así que hoy te quiero contar cómo podría estar viéndose esto si tú estás atravesando por una etapa de incertidumbre, cómo de pronto lo estás reflejando en tu día a día y que de pronto estás en esa etapa como también de aceptación y que de pronto este episodio, esta información que te voy a dar el día de hoy te puede ayudar a resonar y obviamente a buscar una solución a esto que estás sintiendo. Así que here we go. Primero que todo quiero decirte que los momentos de cambio en la vida, por ejemplo, pueden verse como una reinvención de que estás cambiando de carrera, estás cambiando de ciudad en donde vas a vivir, de país, estás tomando una decisión de dejar una relación, de dejar un trabajo de pronto de hace mucho tiempo. Estas son estas transiciones de las que te estoy hablando que te pueden generar ese tipo de emociones. ¿Y cómo se pueden estar evidenciando estos cambios? Uno de ellos es que no sientes que estás descansando. Es como que duermes mucho, pero te levantas igual de agotada mentalmente y físicamente. Y obviamente esto hace que el resto de actividades de tu día se sientan un poco más lentas y tediosas de hacer. Esa puede ser una de las cosas que puedes estar sintiendo. También estar comiendo con frecuencia cosas como dulces o comidas que te generan como ese placer momentáneo, pero que si te pones a pensar, realmente incluso puede que no tuvieses hambre, sino es hambre más que todo emocional, no hambre física. Otra de estas formas de evidenciarse es que no quieres compartir con otras personas. Tal vez has llegado a un punto en donde quieres aislarte completamente, prefieres estar sola o solo porque piensas que nadie te entiende y nadie está pasando por esta situación que tú estás pasando. A mí me pasó, por ejemplo, hubo una época en donde yo sentía como que ciertas personas solamente eran las que quería tener en mi círculo. E incluso hoy en día te lo acepto. Hoy soy mucho más picky, o sea, como detallada en estas personas en las que quiero tener también cerca mío, porque tampoco quiero estar rodeada de gente que tenga esta narrativa negativa, que a veces pues tendemos obviamente a desarrollar si es que estamos dejándonos influenciar por esta experiencia no tan positiva o tan agradable que estamos pasando. Entonces he tendido también como a cerrar un poco más el círculo de personas con las que quiero también pues compartir mi vida. Y no es que esté mal, solamente que a veces pues los extremos no son buenos, ni muy, muy sociable y que estés todo el tiempo como distraída también, como estar a toda hora con un grupo de personas y que te sientas de pronto triste cuando no lo estás, como está del otro lado, estar muy alejada y totalmente como una ermitaña. Eso tampoco es saludable. Entonces, de pronto puedes estar teniendo como estos dos tipos de experiencias y pues la idea es que, como te digo, no llegues como a un extremo. Otra de las maneras que se puede estar evidenciando es que te llenas de cosas por hacer. Esto más que todo es como para tener ocupada tu mente y no prestarle atención a esto que de pronto te está
pues dando como esa señal, esa chispita de que, hey, préstame atención, y quieres como llenarte de actividades por hacer para mantenerte distraída y no tener que pensar como en esto. Y la otra manera es que estás procrastinando, que es todo lo contrario. Por ejemplo, puede ser que tengas un proyecto muy concreto, que sepas qué es lo que tienes que hacer, o sea, ya sabes lo que tienes que hacer, pero no lo estás haciendo. ¿Por qué? Suele pasar, es por ese miedo que tenemos de a veces de tomar decisiones que implican obviamente cambios grandes. Entonces preferimos o se nos hace más fácil irnos por el camino de simplemente lo dejo para después y así sucesivamente se va acumulando y pues obviamente llegas a un punto en que vuelves a ese círculo en donde no estás haciendo nada y te bloqueas por esa parálisis de querer también como hacerlo perfecto, porque a veces también puede pasar eso, como que somos personas que tendemos a querer hacer todo bajo nuestro control y si no sale de esa manera, entonces preferimos no tomar acción. Entonces ese hecho de llenarnos de muchas cosas, pero a la vez de no hacer nada al respecto de lo que tenemos que hacer, puede estar evidenciándose en tu vida en esos momentos de cambio. Ahora que ya sabemos qué es lo que puedes estar sintiendo en esos momentos de cambios en tu vida, te voy a explicar de una forma breve cómo funciona entonces nuestro sistema nervioso y el por qué está reaccionando de esta manera cuando pasamos por este tipo de situaciones. Entonces, tu sistema nervioso es básicamente cómo tú reaccionas a todo lo que te pasa en tu vida. Existe el sistema nervioso autónomo, que es una de las partes que conforman nuestro sistema nervioso en totalidad. Y este sistema nervioso autónomo tiene dos partes, el simpático y el parasimpático. Quiero que pienses en el simpático como aquel que te ayuda a salvarte en momentos en donde estás pasando una situación de peligro y que pone a todo tu cuerpo en modo alerta para poder resolver o reaccionar ese problema o ese ataque que estás teniendo. Haz de cuenta que es como si un tigre te estuviese persiguiendo. Es también conocido como el sistema de fight or flight, o peleas o sales volando. En realidad es muy importante para nosotros que ambos tipos de sistemas funcionen de una forma óptima. Lo que no sería ideal es que estemos más del lado del simpático todo el tiempo, porque eso nos puede llevar a un estrés crónico. Pero Ale, ¿qué pasa si tenemos un estrés crónico? Bueno, esto puede generar muchos síntomas, no solo a nivel físico, sino también a nivel emocional. Por ejemplo, cuando tu nivel de estrés ya es nivel crónico, es decir, que es constante, más que todo se puede ver como una mente acelerada, una mente, como te decía, que tiene una narrativa un poco negativa respecto a todas las situaciones que ve a su alrededor, porque siempre lo está viendo como algo malo va a pasar. Entonces tendemos como a hacernos el peor escenario posible de todas las situaciones cuando nos sentimos en peligro. Otra de las maneras que se puede ver este estrés crónico es esa dificultad para relajarte cuando te vas a ir a dormir, por ejemplo. Por eso las personas que tienen un estrés crónico se les dificulta poder tener una buena calidad del sueño o pues sufren de insomnio. Otra de las maneras como se puede ver es ese cansancio constante, que obviamente no estás durmiendo bien, por lo que ya les expliqué, entonces no estás teniendo un buen nivel de sueño durante la noche, sino que puedes estar durmiendo de pronto solo unas pocas horas o incluso puedes estar pasando la noche en vela y eso hace que obviamente al día siguiente te levantes agotado o agotada y no puedas cumplir con tus actividades del día a día. Y por último, esta sensación de estar corriendo todo el tiempo, de que necesitas estar a toda hora como acelerada aquí, allá, cumpliendo las cosas a la carrera, eso también es una evidencia de que tu sistema nervioso simpático está más estimulado. Entonces, lo que queremos realmente saber es cómo podemos volver a ese estado de calma y relajación mientras estamos atravesando por estas situaciones que, si bien sabemos no van a pasar, no se van a solucionar de la noche a la mañana. Pero lo que sí podemos es aprender sobre estas herramientas que ya te voy a contar. Entonces, para esto, antes de hablar sobre las herramientas, quiero que entiendas que el otro sistema que hace parte de nuestro sistema nervioso autónomo es el sistema nervioso parasimpático, o también conocido como el rest and digest, de relajación y digestión en español. Y este básicamente es lo contrario al sistema simpático. Lo que hace es que vuelve a que tu cuerpo entre en ese estado de calma luego de haber pasado por este tipo de situación en donde estabas alerta y en donde todo tu cuerpo se adaptó a la situación. Cuando ya empiezas a respirar un poco mejor, cuando ya empiezas a ser consciente de que todo va a estar bien, cuando te empiezas a hablar de una mejor manera, todas estas cosas que vas a poder hacer van a poder volver a traer a tu cuerpo y a tu mente a ese estado de relajación y de calma. Entonces, la primera de esas herramientas, ya lo mencioné, que es, adivinadora, la respiración. Pero no la respiración de, no, una respiración consciente. Y para este tipo de respiración consciente te voy a enseñar 3 tipos de respiraciones que son las más sencillas. Sin embargo, quiero que sepas que también hay unos tipos de respiraciones mucho más avanzadas a estos niveles. Por ejemplo, las personas que hacen yoga
que no te voy a decir porque sería pues irresponsable de mi parte como explicar la técnica, porque obviamente no soy experta primero que todo y segundo tiene que ser algo dirigido por el experto que sabe sobre este tema. Entonces son técnicas ya más avanzadas de respiraciones que obviamente las saben hacer personas que ya llevan mucho tiempo en este mundo del yoga y que han aprendido sobre todo ese tema de breathwork, por ejemplo, y que obviamente ya pues saben cómo hacerlas realmente. Entonces las que vamos a aprender hoy son las sencillas, las básicas y que son muy fáciles de hacer para cualquier tipo de nivel, de cualquier tipo de persona, que si recién has empezado como a tener más conciencia de este tipo de hábitos, vas a poder hacerlas fácilmente. La primera de ellas es llamada la respiración 478, creada por el doctor Andrew Weil, y básicamente uno de sus mayores beneficios es que te va a permitir que entres en este estado de relajación, sobre todo cuando quieres conciliar el sueño y que se te está dificultando pues quedarte dormido. ¿Cómo la vas a hacer? Primero que todo, tienes que estar en un lugar tranquilo, puedes hacerla sentado, puedes hacerla acostado, como prefieras. Si la quieres antes de ir a dormir, si la quieres también antes de un momento en donde tú sabes que estás sintiendo esa tensión, sobre todo corporal, y que necesitas relajarte para poder estar obviamente en una mayor concentración y disposición, o en este caso que si te vas a ir a dormir, que puedas obviamente entrar en ese estado de calma. El doctor la llama un tranquilizante natural para el sistema nervioso. Entonces, ¿cómo la vas a hacer? 4, 7, 8 significa que vas a inhalar por 4 segundos, vas a sostener esa respiración, ese aire que acaba de entrar por tus pulmones por 7 segundos y luego lo vas a soltar a exhalar por 8 segundos. La idea es que lo puedas hacer al menos 8 veces de este tipo de segundos que te acabo de decir. Y ya obviamente si quieres hacerla por más tiempo, es decir, más veces en el día, lo puedes ir haciendo poco a poco. Pero al inicio, si apenas estás comenzando, solo es recomendable que hagas las 8 sesiones, máximo hacerlas 2 veces al día, ¿sí? Entonces vas a empezar a hacerlo, a inhalar. Obviamente no puedo contar mientras estoy respirando, pero pues quería que vieras más o menos cómo lo puedes hacer. Ahora vamos a continuar con la segunda herramienta para poder regular nuestro sistema nervioso y es la pausa consciente o the 20 minutes break. Este tipo de herramienta de hecho la incluí en mi reto de 21 días que hice el año pasado, que de hecho pronto a finales de año, más que todo en el segundo semestre, voy a volver a lanzarla, así que estés pendiente por Instagram cuando anuncie la lista de espera si quieres participar. Este reto de 21 días básicamente es para que aprendas estas herramientas, así como te las estoy enseñando hoy, algunas de ellas, vas a poder incluirlas, vas a poder probarlas y sobre todo son herramientas prácticas de 5 a 20 minutos que te van a tomar de realizarlas en tu día, así tengas una rutina extra, hiper productiva y súper ocupada. Vas a poder encontrar un espacio al menos para poder realizar estas prácticas que lo que van a hacer es nutrir tu salud y tu bienestar integral. Es decir, ¿de qué se trata esto, Ari? Vamos a incluir hábitos que sean obviamente fáciles, sencillos, para que los puedas incluir en tu rutina diaria y poco a poco puedas ir de pronto identificando cuál de todos estos vas a incluir en tu rutina del día luego de esos 21 días, porque la idea es que tú misma como que crees esta rutina ideal para ti con estos hábitos que van a nutrir tu salud física, tu salud mental, tu salud emocional. Y también vamos a tener algunas prácticas espirituales para poder comenzar también a descubrir un poco más este hábito. Entonces te dejo ahí el dato de que estés pendiente para la lista de espera. Entonces, ¿de qué se trata esta técnica de 20 minutes break? Para esto quiero que primero entiendas un concepto y es el ciclo ultradiano. Nosotros como seres humanos funcionamos mejor o rendimos mejor en nuestro día cuando hacemos bloques de tiempo entre 90 a 120 minutos y durante estos bloques al menos hacemos una pausa de 20 minutos. Pero esta pausa no quiere decir que nos vamos a ir a coger el celular y vamos a mirar videos o hacer otra cosa que igual esté estimulando esa misma actividad que veníamos haciendo. En este caso, pues para las personas que estamos constantemente utilizando pantallas. Si vamos a hacer un break, quiere decir que vamos a cambiar completamente incluso el estímulo. Por ejemplo, si estábamos haciendo algo que era muy mental, vamos a pasar a hacer algo físico. Por ejemplo, un estiramiento que incluya que obviamente tu cuerpo se pueda soltar un poco y tu mente descanse realmente. Este break suele ser de 20 minutos, pero puedes tomarlos un poco incluso mayor de tiempo. Ya depende mucho pues de tu rutina, obviamente, de tu agenda, pero que al menos puedas hacer esos breaks cada 120 minutos, al menos dos, uno en la mañana y uno en la tarde. Bueno, y quizás te estás preguntando de dónde viene esta técnica. Fue creada por Lawrence Rossi y básicamente lo que explica es que la ciencia dice que nuestra mente y nuestro cuerpo
pueden tener un mejor rendimiento durante el día cuando aplicamos esta pequeña pausa consciente de 20 minutos, que igualmente puede ser mayor el tiempo que le puedes dedicar si tu tiempo durante el día te lo permite. Pero es necesario que hagamos como este pequeño break para que haya esa regeneración celular, para que haya una mejor regulación de nuestras emociones y obviamente que el rendimiento de nuestro día sea mucho mejor aprovechado en las actividades que tengamos que hacer, haya una mejor concentración y que disminuya este agotamiento físico y mental que podemos llegar a sentir. Porque al igual que nuestro ciclo circadiano, nuestro ciclo ultradiano también puede afectar nuestras funciones cerebrales, nuestras funciones biológicas y también nuestras funciones físicas. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta estos dos términos, ciclo circadiano y ciclo ultradiano. La herramienta que te voy a compartir ahora es un hábito que venía haciendo desde el 2022. Cuando tenía esta situación que te comenté al inicio, que me estaba afectando emocionalmente, lo que hacía era simplemente escribir qué hacía en el día y cómo me sentía. Básicamente era como ese diario de actividades. Pero luego en el 2023 comencé a leer un libro que se llama The Artist's Way de Julia Cameron, que también lo consigues en español, y allí aprendí más concretamente cómo podía hacer este hábito del journaling o la escritura. Básicamente escribir para mí es una forma de sacar lo que tengo en mí, es plasmar físicamente mis pensamientos en estas hojitas. Algunas personas lo hacen de forma mucho más romántica y se compran sus journals con papel, en mantequilla, con su lapicero, su pluma así súper chic, pero literalmente es algo que es para hacerlo mucho más como especial. No es que necesariamente lo tengas que hacer así. Yo, por ejemplo, siempre lo he hecho en un cuaderno común y corriente. Obviamente me ha gustado a veces como cambiar un poco y he comprado como algunos cuadernos un poco más así como con ciertos tipos de diseño incluido. Una vez que de hecho como que comencé a hacerlo mucho más por etapas específicas, como que lo clasifiqué dependiendo de lo que estaba sintiendo y de lo que estaba pasando pues la situación en ese momento. Y de hecho, si tú quieres empezar como a tener este hábito también en tu día a día, tengo una guía con prompts que son como preguntas específicas para estas etapas de las que te puedes estar sintiendo identificado en tu vida y que puedes utilizar estas preguntas especiales para poder identificar y reflexionar al respecto de esta situación con la que estás pasando. Por ejemplo, hay algunos que son como hacer cartas a Dios, hay otros que son para reflexionar sobre esa situación que te está causando ansiedad. Y bueno, no te voy a contar más, pero si quieres la guía como tal, es una guía gratuita que la puedes obtener si me envías un mensaje por Instagram, te la puedo compartir. Y básicamente lo que yo hago hoy en día es que cojo más o menos como, diría yo que unos 10 minutos por mucho, bueno, depende también, depende del tipo de ejercicio, pero básicamente escojo un tiempo, ya sea en la mañana o en la noche, antes de irme a dormir, que de hecho me ha gustado más en la noche, pero pues puede variar. Y lo que hago es concentrarme específicamente en eso. Me gusta colocar alguna musiquita de fondo también como para relajar la mente y pues como conectar con el momento. Y luego lo que hago es escoger como esa pregunta tal vez que quiero hacer respecto a lo que está pasando en ese momento, o a veces también lo que hago es escuchar en base a un podcast que a mí me gusta mucho también, que lo escucho en las mañanas, o también hay otro que escucho en las noches, y respecto a eso escribo como el tema del que se habló en ese podcast y cómo lo puedo conectar con el momento en el que estoy pasando. Eso lo suelo hacer ahorita. Pero, como te digo, también he tenido muchos momentos especiales, por ejemplo, donde me quiero enfocar en proyectos y quiero como escribir acá cuáles son esos paso a paso que me van a llevar a cumplir pues este proyecto. Incluso me ha gustado mucho algo que pues he reflejado como en estos años que lo he hecho, es que en un tiempo en el que estaba leyendo este libro había un ejercicio particular que eran las vidas soñadas, y había ejercicios donde te ponías como a escribir cómo querías de pronto en ciertos años vivir cierto tipo de experiencias y pues vidas. Y en estas vidas yo escribía muchas cosas de las que hoy en día ya son una realidad. Entonces eso también es algo muy especial y muy bonito que tú puedes cultivar como con este hábito. Y más allá de hacerlo como algo cliché, porque pues siento que a veces como que te puedes dejar influenciar también como por esta moda de que tiene que ser de cierta manera y estructuradamente como 3 páginas y tiene que ser un cuaderno súper lindo y especial. No, o sea, tú acomódalo a tu rutina, como te digo, y como siempre le he dicho a todas mis clientas que han estado en mis servicios de coaching, adapta tu hábito a la manera en que tú lo puedas hacer de forma constante. ¿Por qué? Pues ese es el objetivo que queremos. Y ahora sí llegamos a la última herramienta y es una de mis favoritas, para serte honesta, me gusta mucho, y es conectar con la naturaleza. Si bien no todas las personas podemos estar viviendo cerca de esos lugares verdes, no necesariamente tienes que estar dentro de esta área
por decirlo así, como estar muy cerca de, por ejemplo, el mar o estar muy cerca de parques. Simplemente el hecho de que tú puedas, por ejemplo, tener un espacio con unas planticas en tu casa, ya estás como atrayendo a este espacio, este tipo de hábito que es conectar con seres vivos. En este caso, pues son las plantas. Y antes de cerrar este capítulo, quiero que conozcas a mis bebés con las que te estaba contando que tengo contacto. Este es un tunito, esto lo puedo tener en mi cuarto porque no necesita como el rayo de sol así directamente. Sin embargo, a veces lo coloco afuera o al lado de la ventana, pues para que reciba obviamente esta luz. Esta es súper útil, sobre todo para cuando tenemos mucho contacto con esto de las pantallas. Esta ayuda como a absorber ese tipo de radiaciones. Y por otro lado, tengo a mis otros dos bebés. Este es un jade y esta es una suculenta. Esta es súper grande. O sea, era solamente este pedacito y ya está súper grande. Yo obviamente las mantengo estas dos en el balcón, pues porque ellas sí necesitan que les entre la luz del sol. Y normalmente cada 2 días les echo agüita, en cambio pues la otra, la que es el tunito, sí necesito hacerlo como cada 20 días. Entonces lo que yo quiero que te lleves de este capítulo, que espero que poco a poco lo empieces a poner en práctica todas estas herramientas que te acabo de compartir para equilibrar tu sistema nervioso, quiero que tengas en cuenta algo también, es que no todas las tienes que hacer de una vez, sino que empieces a practicarla una por una y tú identifiques con cuál te sientes mucho más alineada y con cuál empiezas a sentir ese efecto en tu sistema nervioso, obviamente, que es lo que queremos, en ese equilibrio y en ese balance. Porque si bien, como ya te había pues explicado también antes, no es que estos síntomas empiecen a ir de la noche a la mañana, es la constancia con la que apliques estas herramientas en tu día a día que pueden traer estos beneficios para poder equilibrar tu sistema nervioso. Puedes escoger la que más resuene contigo y que también se adapte a tu contexto del cual estés viviendo la transición y el cambio en este momento de tu vida. Y recuerda también que me puedes dejar un mensaje por Instagram si quieres estos prompts de journaling totalmente gratis. Te puedo compartir esta guía por allí y también recuerda que acá abajo en la descripción te dejo el link de la explicación de cómo se hace la respiración diafragmática. No olvides suscribirte, darle like y dejarme un comentario de cómo te pareció este tipo de contenido. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.